Hay decisiones que parecen pequeñas, casi inocentes, pero que revelan mucho más de lo que imaginamos. No hacen ruido, no llaman la atención, no parecen peligrosas, pero, en silencio, van mostrando en quién estamos confiando realmente. Hay errores que no nacen de la maldad, sino del miedo. Miedo a perder el control. Miedo a no ser suficientes. Miedo a que, si no aseguramos todo por nuestras propias fuerzas, algo pueda salir mal. Y hay momentos en la vida en los que Dios no nos quita las consecuencias de inmediato, pero sí nos muestra con claridad el camino de la misericordia. Hoy la palabra de Dios nos coloca frente a una pregunta que puede cambiarlo todo si la tomamos en serio. ¿En quién estás poniendo tu seguridad cuando las cosas parecen ir bien? Porque es fácil confiar en Dios cuando no tenemos nada, cuando estamos débiles, cuando no hay opciones, pero cuando la vida parece estable, cuando hay logros, cuando hay control, ahí es donde se revela el verdadero corazón. Antes de continuar, recuerda que las lecturas completas de hoy se encuentran en la descripción. Y si esta palabra está tocando tu corazón, suscríbete al canal, dale like y compártelo, porque así ayudas a que este mensaje llegue a más personas que hoy lo necesitan, aunque todavía no lo sepan. La primera lectura nos presenta a David, pero no al joven pastor valiente que derrotó a Goliat confiando solo en Dios. Nos presenta a otro David, al rey consolidado, al hombre que ya ha ganado batallas, que ha expandido su reino, que ha visto cómo Dios le ha dado victoria tras victoria. David ya no vive desde la promesa, sino desde el cumplimiento, y eso, aunque no lo parezca, es un terreno peligroso. David manda a hacer un censo. Quiere saber cuántos son, cuántos hombres tiene, cuántos recursos. Quiere cifras, estadísticas, control. No está planeando una guerra injusta, no está adorando ídolos, no está negando explícitamente a Dios. Y justamente ahí está el problema. Porque no todo pecado se presenta como una rebelión abierta. Algunos se disfrazan de prudencia, de organización, de responsabilidad. David da un paso silencioso hacia la autosuficiencia. Empieza a apoyarse más en el tamaño de su ejército que en la fidelidad del Señor. Empieza a medir su seguridad en números y no en promesas. Y este movimiento interior es profundamente actual. Porque nosotros también hacemos censos, aunque no los llamemos así. Hacemos censos interiores. Contamos nuestros ahorros, nuestros contactos, nuestra experiencia, nuestra salud, nuestra inteligencia, nuestro pasado. Calculamos escenarios, medimos riesgos, planeamos cada paso, y sin darnos cuenta, comenzamos a vivir como si Dios fuera un respaldo opcional, alguien a quien llamamos solo cuando ya no funciona el plan A. No dejamos de creer en Dios, pero dejamos de depender de Él. Y esa diferencia es enorme. El problema no fue contar al pueblo. El problema fue el corazón desde el cual se hizo. David quiso saber cuántos eran porque, en el fondo, quería sentirse seguro por sus propios medios. Y en la lógica de Dios, eso abre una grieta peligrosa. Porque cuando la confianza se desplaza, la relación se enfría. Y cuando Dios deja de ser el centro, algo empieza a desordenarse por dentro, aunque por fuera todo parezca funcionar. Lo más impresionante es que David se da cuenta. Su conciencia despierta. Y eso ya es pura gracia. Porque el pecado más peligroso no es el que cometemos, sino el que justificamos, el que maquillamos, el que defendemos con argumentos espirituales. David no se excusa, no culpa a Joab, no dice que era una estrategia militar, no racionaliza, dice con humildad: he cometido un gran pecado. Se reconoce frágil, se reconoce humano, se reconoce necesitado de misericordia, y ahí comienza el camino de regreso. Pero la palabra es muy clara. El perdón no siempre significa ausencia de consecuencias. Dios le presenta 3 opciones, todas dolorosas: hambre, persecución o peste. No porque Dios sea cruel, sino porque el pecado rompe el orden interior y exterior, y ese orden necesita ser restaurado. Dios no castiga por venganza. Dios corrige para sanar.
Y entonces David pronuncia una de las frases más hermosas y más profundas de toda la Escritura. Prefiero caer en manos del Señor, porque es grande su misericordia, y no en manos de los hombres. Esta frase debería estar grabada en nuestro corazón, porque todos, sin excepción, caemos. Todos fallamos. Todos nos equivocamos. Todos tomamos decisiones que no honran del todo a Dios. La diferencia no está en no caer, sino en manos de quien caemos. Hay caídas que destruyen porque caemos en manos del orgullo, del miedo, del juicio ajeno, de la culpa que paraliza. Y hay caídas que salvan, porque caemos en manos de Dios. Manos que corrigen, sí, pero que nunca abandonan. Manos que duelen a veces, pero que siempre buscan restaurar. La peste llega, el pueblo sufre, y David, al ver el dolor, no se esconde detrás de su corona. No se protege con su título, no dice, yo soy el rey. Dice algo impresionante. Yo soy el que ha pecado. ¿Qué han hecho estas ovejas? Este es el corazón de un verdadero líder espiritual, el que no se salva solo, el que no usa a los demás como escudo, el que intercede incluso cuando es culpable. Y entonces sucede algo clave, Dios se detiene. La mano que castigaba se frena. No porque el pecado no importe, sino porque la misericordia siempre tiene la última palabra cuando hay un corazón verdaderamente arrepentido. Dios no disfruta el dolor humano, Dios busca restaurar, siempre. Después, escuchamos el Salmo, perdona, Señor, nuestros pecados. No es un grito desesperado, es una súplica confiada. El Salmo no presenta a un Dios que humilla, sino a un Dios que libera. Dichoso el hombre a quien el Señor no le imputa la culpa. Dichoso, no el perfecto, dichoso, no el que nunca falla. Dichoso el perdonado, dichoso el que se deja alcanzar por la gracia. El Salmo nos recuerda algo muy humano. Callar el pecado nos seca por dentro, pero confesarlo nos devuelve la vida. Hay personas que no tienen paz, no porque Dios no las perdone, sino porque no se atreven a presentarse tal como son. Y Dios no puede sanar lo que no le entregamos. Luego llegamos al Evangelio, y el contraste es fuerte. Jesús vuelve a su pueblo, a donde lo conocen, a donde saben quién fue, a donde lo vieron crecer, y ahí, en ese lugar familiar, es rechazado. No porque haga algo malo, sino porque es demasiado cercano. ¿No es este el carpintero? Como si dijeran, sabemos de dónde vienes, no puedes venir ahora a decirnos algo nuevo. Este rechazo duele más que el rechazo de los extraños, porque viene de los cercanos, de los que creen que ya lo saben todo sobre ti, de los que te encasillan en tu pasado. Y Jesús se sorprende, no de su pecado, sino de su falta de fe. Aquí hay una advertencia muy seria para nosotros. Podemos acostumbrarnos tanto a Jesús que dejamos de escucharlo. Podemos conocer sus palabras, sus gestos, sus historias, y aún así, no creer realmente en Él. Podemos ir a misa, rezar, escuchar reflexiones, y seguir cerrados a que Dios haga algo nuevo en nuestra vida. El texto dice algo impactante. No pudo hacer allí ningún milagro. No porque Jesús no tenga poder, sino porque la fe es la puerta. Dios no irrumpe violentamente en el corazón humano. Dios respeta nuestra libertad, incluso cuando esa libertad nos cierra a la gracia. David confió en números. Nazaret confió en la familiaridad. Ambos olvidaron algo esencial. Dios siempre es más grande que nuestras seguridades humanas. Cuando creemos que ya lo conocemos todo, dejamos de dejarnos sorprender. Y aquí la palabra une todo en un solo mensaje. El problema no es fallar, ni dudar, ni incluso equivocarse gravemente. El verdadero problema es dejar de confiar. Dejar de abrir el corazón. Dejar de creer que Dios puede actuar aquí y ahora. David cayó, pero cayó en manos de Dios. Nazaret no cayó, pero se cerró. Y paradójicamente, el pecador arrepentido experimenta misericordia, mientras que el justo cerrado se queda sin milagros. Esta reflexión nos invita a revisar dónde está puesta nuestra confianza hoy. ¿En lo que tenemos, en lo que somos, en lo que hemos logrado? ¿O en el Señor? Porque todo lo humano es frágil. Todo lo humano pasa, solo Dios permanece.
Tal vez hoy no estés viviendo una gran caída, pero quizá estés viviendo una fe tibia, cómoda, acostumbrada. Y eso también necesita conversión, porque Dios no quiere solo que no peques. Dios quiere que confíes, que te abandones, que dejes de contar tus fuerzas y empieces a contar con Él. Hoy, el Señor nos invita a hacer una oración sencilla pero profunda. Señor, prefiero caer en tus manos. Cuando no entiendo, cuando fallo, cuando tengo miedo, cuando me equivoco. Prefiero caer en tus manos, porque tus manos sanan, levantan y perdonan. Que no seamos un pueblo que conoce a Jesús, pero no cree en Él. Que no seamos creyentes que saben mucho de Dios, pero confían poco. Que seamos, como David al final, hombres y mujeres con el corazón desnudo delante del Señor. Porque cuando confiamos, Dios actúa. Cuando nos abrimos, Dios sana. Y cuando caemos en sus manos, incluso el pecado se convierte en camino de salvación.